Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saludo el pastor Giovanni Maldonado en tu canal Cris Enseñanza Cristiana. Hoy con otra reflexión más de la palabra del Señor. El tema es cómo vencer las tentaciones. Jesucristo es el mayor ejemplo de cómo nosotros podemos vencer las tentaciones. Él nos ejemplificó, Él nos enseñó cómo podíamos vencer las tentaciones. La vida cristiana no está exenta de pruebas, tribulaciones y mucho menos de tentaciones. Siendo nosotros seres todavía carnales, seres humanos que vivimos en un mundo caído, estamos expuestos a las tentaciones. Muchas de esas tentaciones nos hacen caer porque dependiendo cómo está nuestra vida espiritual, dependiendo cómo está nuestra relación con Dios, así venceremos o así caeremos. Por lo tanto, las tentaciones están a la orden del día, todos los días, en cada momento. Y como dije, dependiendo cómo estemos espiritualmente, saldremos victoriosos o realmente perderemos. Y a veces cuando perdemos muchas de esas batallas, de esas tentaciones que nos vienen, cuando nosotros no sabemos cómo manejar eso, nos debilitan espiritualmente y emocionalmente y a veces nos provoca no ir a la iglesia, nos provoca no seguir más en los caminos del Señor. ¿Qué es lo que busca Satanás realmente? Alejarnos de Dios, alejarnos del camino de Dios. Entonces, vamos a tomar una historia, una cita bíblica del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue tentado y cómo Él venció las tentaciones. Seguramente a este punto, tú que me escuchas, si eres un hijo de Dios, si eres una persona estudiosa de Dios, tú sabrás, yo sé eso. Muy bien, permítame mostrarte desde otro punto de vista cómo puedes vencer las tentaciones y qué es lo que realmente quería Satanás provocar en Jesús, como también quiere provocar en nosotros, a la hora o en el tiempo que Él nos tienta. Muy bien, estimados hermanos, entonces Mateo 4, 1 al 11 es la historia que vamos a leer. Lo vamos a leer en porciones y después de leer una porción vamos a explicar esa parte de la Biblia. Primeramente, en Mateo 4, 1 y 2, dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y tuvo hambre. En los primeros versos de la historia, habla acerca de que Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto. Es importante entender cuando él dice que fue llevado en el Espíritu y el por qué necesariamente tuvo que ser llevado al desierto. También menciona ahí que después de esto, después que sucedió esto, dice que él había terminado un ayuno de 40 días, 40 noches. ¿Y por qué Jesús ayunó? Mucha gente piensa que ayunó porque se le venían cosas difíciles, está bien. Mucha gente piensa que ayunó para fortaleza espiritual, muy bien. Mucha gente piensa que él ayunó para vencer la carne. Y mucha gente piensa también que ayunó porque sabía que le vendrían las tentaciones. Yo me quedo con esa parte última. Aunque todas las demás respuestas están correctas, pero más nos enfocamos en la última. Porque es necesario, o Jesucristo nos da a entender, de que nosotros tenemos que estar preparados para cuando venga la tentación. Porque cuando viene la tentación, nosotros no estamos listos espiritualmente. Y porque no estamos listos espiritualmente, fácilmente caemos. Somos fácil presa de las artimañas de nuestro enemigo Satanás. Óigame, estimado hermano, estimada hermana, ¿cuántas veces tú te has levantado de tu cama, te has ido al trabajo, al estudio, tus quehaceres diarios, y lastimosamente, hermanos y hermanas, resulta que viene una tentación y rápido caíste y ni te diste ni cuenta, ¿ok? Porque espiritualmente no estabas listo, o espiritualmente no estabas activo, o espiritualmente, estimados hermanos, había algo en ti que estaba mal. Por esa razón es importante estar preparados para cuando venga la tentación. Entonces Jesucristo dice que ayunó 40 días, 40 noches, preparándose espiritualmente para cuando venga la prueba, para cuando venga la tentación. Cuando dice que fue llevado en el Espíritu, ¿qué significa eso? Fue llevado en el Espíritu porque él tenía una relación con Dios. Cuando hablamos de vivir en el Espíritu, cuando hablamos acerca de estar en el Espíritu, significa que nosotros tenemos comunión con Dios.
Y entonces no podemos estar listos para la tentación si nosotros no tenemos una comunión real con Dios. Y cuando hablamos de tener relación con Dios, es caminar con Dios, es ser guiados por nuestro Dios. Eso es tener o estar en el espíritu, no en la carne. Si nosotros estamos en la carne, no venceremos las tentaciones. Pero si estamos en el espíritu, difícilmente Satanás nos vencerá. Entonces, lo segundo que vemos ahí es que dice que fue llevado al desierto. ¿Y qué significa o qué simboliza eso del desierto? ¿Por qué tuvo que ser llevado al desierto? Porque el desierto simboliza nuestros tiempos de soledad. El desierto simboliza nuestra desesperación en medio de las crisis, de las pruebas. Porque el desierto simboliza la prueba, la duda que viene en nosotros cuando Satanás nos pone cosas que nos ponen a dudar de nuestro Dios, del poder de Él, de quién es Él. Eso simboliza el desierto. Entonces muchas veces nosotros estamos pasando o viviendo en un desierto espiritual, en un desierto donde hay desesperación, donde hay duda, donde hay soledad, donde sentimos de que las tribulaciones son tan fuertes que pensamos que nos abruman y pensamos que no hay salida a ello. Entonces, eso simboliza el desierto. Jesús en el espíritu, después de haberse preparado espiritualmente, ayunando y orando, fue llevado en el espíritu al desierto. Y estando en el desierto es cuando viene aquí Satanás y se le presenta a Dios y le da la primera tentación o la primera prueba. En el versículo 3 dice, y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo, si crees, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, y eso es una frase que el Señor va a repetir cada vez que Satanás lo tienta, él se va a defender a través de la palabra del Señor y va a decir, escrito está. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación. ¿Cuál es la tentación que Satanás puso en Jesús y que también nos pone a nosotros diariamente? Sobre nuestras necesidades. Muchas veces hay gente que está abrumada por tantas necesidades que tiene, sean físicas, emocionales, pero también espirituales. Y eso les impide concentrarse o adorar o buscar a Dios. Y esa es la excusa que pone el ser humano. Dice que está muy ocupado, dice que está muy abrumado, dice que tiene muchos problemas, dice que es demasiado malo y por eso no busca a la iglesia, no busca a Jesús, no busca a Dios. Si leemos al término del Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, habla y dice que en ese capítulo 7 habla acerca, o 6, perdón, dice que no nos preocupemos por los afanes de la vida, no nos preocupemos por el vestir, por el comer, por dónde vamos a dormir. Dios sabe nuestras necesidades, pero hay una condición para que Dios supla nuestras necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo por lo cual tenéis necesidad será añadido. O sea que primero busquemos de Dios y Él suplirá todas las necesidades, pero también Él sabe de nuestras necesidades. Y como Satanás nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades, si la debilidad de nosotros es que cuando estamos endeudados nos desconcentramos, si la debilidad de nosotros es las muchachas, en este caso los varones, y si eres mujer, los varones, me he sentido el sexo opuesto, si la debilidad es las redes sociales, si la debilidad es todo aquello que nos abruma en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra colonia, en nuestra sociedad en la cual vivimos, Él va a buscar esa debilidad para tentarnos y alejarnos de Dios. Hay gente que vive cansada, abrumada de tanta deuda, no tiene que comer, no tiene trabajo. Hay gente que pasa abrumada porque no hay paz, hay muchas cosas que pasan en este mundo. Hay gente que viene abrumada porque tiene muchas enfermedades o tiene familiares que están enfermos. Por lo tanto, no se concentran, según ellos, en ir a buscar a Dios, en ir a adorar a Dios. A veces hay gente que se cree autosuficiente también y piensa que no necesita de Dios. Entonces, la primera tentación que Dios le pone a Jesús es que le dice, mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan.
Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús recuerda que viene del ayuno y tiene hambre. Dice, en el versículo 2 dice que tenía hambre. Satanás lo sabía. Y entonces él habla acerca de una necesidad física que tenía Jesús. Y le dice que convierta esas piedras en pan. Pero lo maravilloso es que Jesús, a través de la palabra del Señor, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. O sea que si nosotros entendemos, sabemos la palabra del Señor, si la palabra del Señor está en nuestro corazón, está en nuestra mente, estimados hermanos, si es viva esa palabra en nosotros, primero entenderemos acerca de las promesas de Dios. Entenderemos acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entenderemos acerca de nuestros propósitos, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y entendemos acerca de que el Señor puede librarnos de toda situación que estemos pasando. Sea cual sea nuestra necesidad, Dios puede librarnos de esa situación. Entonces Jesús aquí nos enseña de que cuando venga la tentación, cuando venga ese tipo de tentación acerca de nuestras necesidades, entendamos que es la palabra del Señor que está en nosotros y que nos da a entender de que Dios es nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sanador. Dios cumple sus promesas, somos sus hijos. Eso nos está diciendo. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Su palabra. Su palabra. Que Satanás otra vez vuelve y le tienta otra vez. Y en el siguiente versículo, en el versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mire que Satanás trata de cambiar, él es astuto, se las sabe todas. Como en la primera tentación Jesús se defendió a través de la palabra, diciendo, escrito está, aquí Satanás quiere cambiar la cosa y quiere utilizar la Biblia, quiere utilizar la palabra para manipularnos también, porque muchas veces él nos tienta a través de la Biblia para que él manipula lo que quiere decir la Biblia para hacernos creer otras cosas. Y él dijo, Satanás, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Él está utilizando la misma Biblia para tentar a Jesús. Entonces viene Jesús y le responde, también con la misma palabra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Satanás, al utilizar la palabra del Señor, nos está haciendo creer o dudar, mejor dicho, a Jesús. Cuando aquí dice que Jesús responde, no tentarás a tu Dios, está hablando acerca de dudar del poder de Dios, dudar de las promesas de Dios, dudar de lo que es Dios y lo que puede hacer nuestro Dios. Entonces, si en la primera tentación Jesús nos recuerda que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra está en nuestra mente, en nuestro corazón, la decimos, la practicamos. Por lo tanto, entendemos de quién es Dios, cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí en la Biblia, por qué es importante pasar estos procesos de prueba, de tribulación. Entonces nosotros no vamos a dudar de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de ese proceso que estamos pasando. Entonces, él le dice, tírate, porque Dios mandará a sus ángeles para protegerte. Entonces, muchas veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer. Si Dios dijo que estará con nosotros hasta el fin, estará con nosotros hasta el fin. Si el Señor dice que nos dará de comer, nos dará de comer. Si el Señor dice que nos va a proteger, nos va a proteger. Si el Señor dice que no nos pone una carga que nosotros no podamos sobrellevar, así es, estimados hermanos. Si el Señor dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pongámosla, estimados hermanos. Pero muchas veces nosotros tentamos a Dios dudando de su palabra, dudando de Él mismo. Así nosotros tentamos a nuestro Dios. Y nosotros
esa tentación, esa duda viene acerca de las promesas, del poder y aún de la salvación. Porque mucha gente duda aún de su salvación. Cuando Satanás utiliza aún la propia palabra para transgiversar, malinterpretarla, y nosotros nos pone a dudar. Tentamos a nuestro Dios. Entonces, estimados hermanos, esta es la segunda tentación de Satanás. La tercera tentación en el siguiente verso, en el octavo, dice, en el séptimo, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, otra vez, escrito está. Pero antes de decirle, escrito está, lo reprende y le dice, vete, Satanás. ¿Por qué? Jesús está reprendiendo a Satanás. Jesús ya ha vencido a las dos primeras tentaciones. Y después dice, le reprende a Satanás. Y le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí la tercera tentación es cambiar nuestra adoración a Dios por la adoración a Él. El Señor dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hago una pregunta para ti, hermano. ¿A quién adoras? Porque si las cosas del mundo, de la carne, están primero antes que a Dios, que es la parte que Satanás nos tienta, entonces no estamos adorando a Dios. Vuelvo a preguntar, ¿a quién estás adorando? Porque la tercera tentación de Satanás es que se postre Jesús a Él. Pero el Señor le recuerda que solo a Dios tenemos que adorar. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Esta es la tercera tentación. Es lo que Él quiere hacer, que dejemos de adorar a Dios, que perdamos el enfoque en nuestro Dios y que nos concentremos en las cosas que Él ofrece a nuestra vida, estimados hermanos. Y muchas veces, como volvemos a la primera tentación, los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida hacen que nos concentremos más en las cosas de este mundo que en Dios mismo. Usted dirá, yo nunca me he postrado ante Satanás, pero cuando es primero las cosas del mundo, cuando son primero los deseos de la carne, Dios no es primero entonces. No estás adorando a Dios, no estamos adorando a Dios. Por eso el Señor le dice, vete, Satanás, solo a Dios vamos a adorar, solo a Él serviremos. Tres tentaciones que tuvo Jesús y las venció y nos enseñó cómo vencerlas. La primera, que la palabra del Señor esté en nosotros. No tengamos dudas, esa es la segunda. No tentemos a Dios, no tengamos duda de las promesas, del poder de Dios. Y la tercera es que siempre tenemos que adorar, postrarnos a Dios, aquel dador de todo, el creador de todo, solo a Él, aquel que nos salvó. Me encanta porque dice, vete, Satanás. El último verso, y él entonces le dijo, y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, él se fue, Satanás se fue, después de la reprensión de nuestro Señor Jesucristo. Dios mandó ángeles a suplir las necesidades de Jesús. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando leemos esta porción de Santiago 4:7, está relacionado con Mateo 4:11, porque aquí Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Se sometió a la voluntad de Dios y dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nos guiamos a través de su santa palabra, estamos sometiéndonos a Dios y resistimos a las tentaciones porque Dios está con nosotros y nosotros con Dios. Y entonces Dios huirá. Satanás huirá de nosotros. Pero solo es así
someternos a la voluntad de Dios. Resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Bien, hermanos, 3 tentaciones que Jesús nos enseñó cómo vencerlas. Esas tentaciones todavía Satanás las pone en todos los hijos e hijas de Dios, pero podemos vencer si nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Nos miraremos en otra ocasión. Si no te has suscrito a mi canal, te motivo a que te suscribas, toca la campanita para que reciban las notificaciones cuando suba videos. Es un gusto y un placer estar contigo. Nos miraremos en otra ocasión.